Abuelito. La puta que lo parió. ¿Sentiste eso? ¿Quién? Se separó. Uy, la reputa que lo parió. Como que se bajó. Fíjate, se bajó. Y bueno, lo vamos a tener que subir. La puta que lo parió. La puta que lo parió. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Reparando. ¿Qué hiciste, abuelito? Reparando lo imposible, creo. Buah, Para nosotros. ayer terminamos... No, pará, qué imposible, ¿qué te pasa? Ayer terminamos con una cosa rara que sucedió, que no había pasado cuando abrimos la puerta, que fue que cuando este larguero llegaba hasta acá. Cuando termino de cortar acá hizo tum y el larguero se bajó 2 milímetros. Si uno pone, bueno, uno no puede poner, pero no sé si ahí se verá. Bueno, ahí está la soldadura, ahí, con el dedo. Y miren a dónde está más o menos el larguero, ahí iría. Bueno, se bajó como 2 o 3 milímetros, así que probamos poniendo ese tocón, pusimos el gato, lo levantamos y se pudo volver a posicionar, así que bueno, o sea, va a ser cuestión de armar todo, soldar y una vez que esté todo armado, levantar y soldar el larguero de vuelta al caño este que hace el parante de la puerta. ¿Nos imaginábamos esto? No, para nada, pero el tema de haber levantado el piso hizo que aparecieran un montón de cosas que debe haber en un montón de colectivos que nadie ve porque no levantan el piso, que son para nosotros necesarias resolver porque después, no sé, de acá, este bondi tiene 15 años, me parece, 15 o 16, o por ahí, una cosa así. Y la cosa es que si en 15 años estuvo tan maltratado, que en realidad también lo ha visto gente que dice, no, a pesar de eso el bondi está re entero. Pero bueno, parece que toda la podredumbre viene solamente por idiotez humana, porque no son los elementos de abajo que rompen las pelotas, no, la idiotez humana de baldear adentro los colectivos de manera indiscriminada hace que el agua se filtre, llegue a la madera, se estanque, se humedezca, se pudra la madera y después se termine pudriendo el metal. Las empresas le dan matraca a los micros hasta que no pueden más, porque eso es lo que estamos descubriendo nosotros. No les importa el vehículo, no les importa que abajo esté atado con alambre, no les importa nada. Lo que importa es que cumpla su función de llevar y traer. Después, si un día se desarma en la ruta, ese ya es otro contar, pero la cosa es así. Le dan masa hasta que no puedan más. La pajaraca recargada es un bondi que a nivel mecánico está espectacular, pero que ha sido demasiado dejado y maltratado toda la parte estructural. Bueno, terrible quilombito nos encontramos en esa parte de la pajaraca. Voy a tener que soltar chapa, esta chapa. Ahí se ve el espesor. Debe tener 2 milímetros y chirolas, no sé, me parece. Así que antes de mandarme una cagada, lo que voy a hacer es probar. Tengo esta chapa que es mucho más fina, así que si logro soldar esa chapa, estoy seguro que esa la voy a poder soldar bien. Así que bueno, ahora vamos a probar a ver qué onda y crucen los dedos. Prueba, no sé si se ve, bastante como el orto, pero todo agujereado y recién ahí al final, así que voy a seguir probando un poco más. Eso sería, creo que lo mejor, y sería, igual es una chapa más fina esta, pero es lo que hay.
Bueno, pudimos soldar la chapa, no quedó linda, pero quedó funcional, está todo bien agarrado, así que vamos a seguir ahora con otra chapa que está cortando el abuelito. ¿Qué haces, abuelito? Ay, que El maestro jalatero. tus fans te... Y el más abuelito, vale, sí. el abuelito es un genio, aguante el abuelito. Claro. Está haciendo ahí como un... Va a cortar. Eso va a ser la tapa de un lugar bastante podrido en la Pajaraca. Bueno, acá estamos. Acá está el pedazo de chapa que tuvimos que reconstituir, que va a ir acá. Oh, está al revés. Va a ir acá. Ahí está. Va a haber que tomarse toda la paciencia del mundo para soldar. Y va ahí. Va quedando, va quedando. Ahora el abuelito está haciendo la parte que va acá. Y después, bueno, hay que soldar todo. Tiene que quedar todo como antes. Cambio y fuera. Bueno, día nublado hoy, fresquete, fresquete. Ayer terminamos con la chapa esa que les mostré. Hoy el abuelito terminó de darle forma, digamos, a la pieza suplementaria con la que vamos a extender el larguero. Acá está. Hasta acá está el larguero original y de acá para allá el larguero, digamos, nuevo. Toda esta tapa nueva hasta acá abajo, porque estaba todo podrido. Después sigue el larguero original. Así que ahora me voy a poner a soldar. Ahí tenemos todo. Ahí tenemos todo preparado. Todo esto que ustedes están viendo en un ratito, a nosotros ya va casi 5 días que nos lleva. No teníamos pensado para nada. No que la pajaraca esté en tan mal estado, porque en realidad, si comparamos, llevamos la palabra mal estado a algo común. No está en mal estado, está descuidada. Pero no teníamos ni noción que estaba a este nivel, por lo menos para hacer una casa arriba, porque ya que hacemos todo el laburo de construir nuestra casa y ponerle todo lo que le vamos a poner, decidimos que lo mejor es arrancar por los cimientos para no tener ningún tipo de sorpresa a futuro. Con esto nos aseguramos de que los cimientos están perfectos y que vamos a construir una casa de puta madre, como solemos hacer nosotros. Porque con el abuelito hacemos buena dupla, a pesar de que un montón de veces no coincidimos. Así que bueno, esto es lo que nos tocó. Vamos a soldar y empezar de a poquito con esta última parte. Después queda ahí todo lo que es del conductor, que por lo que estuvimos viendo hay que cortar chapa y ver en qué situación estamos, pero parece que todo lo que es estructura está bien. Si no, se parchará la estructura, digamos el subchasis, y después se parchará la chapa y ya estaríamos ahí en condiciones de arrancar con el piso, o mejor dicho, también terminar con la puerta y un montón de cosas que hay que seguir haciendo.
Ahí está quedando. Toda esa parte es viejita. Ahí está la costura y toda esa parte nueva. Y arriba se ve mejor, ¿no? El parche. Bueno, yo estoy intentando rellenar con soldadura todo lo que no está tan jodido. Ahora me voy a poner con ese agujerito, a ver si puedo. Pero va quedando, va quedando. Oh, el maestro. ¿Cómo dijiste, abuelito? El maestro soldador. Y bueno, ¿Quién te cree, abuelito? terminó aprendiendo de mí. ¿Vos qué tenés para decir al respecto? Nada. Bueno, después todo el día ahí quedó. Hay que resolver algunas cositas todavía, pero joya. ¿O qué decía, abuelito? Que nos van a venir a contratar los de la carrocera esta. Mira, hay que decirle un par de cosas a los dos pibes de Metal Par. Y sí, Un par de cosas, ¿eh? Metal Par, así en un montón de cosas, ¿eh? en fin, los Bah. hacen como para... Vida útil, vida útil. Vida útil y nada más. Toma. Bueno, a ver, abuelito. El gato para levantar, todo posicionado. Vamos a intentar soldar. Ahí tuvimos que hacer un torniquete para atraer esto para este lado. Y con el gato lo subimos un par de milímetros para que coincida donde estaba. Así que bueno, vamos a tratar de soldar, a ver qué onda. Vamos a ver. Está haciendo, abuelito. Y desarmando el invento para ver si quedaba mejor, Bueno, más cerquita. ahí soldamos. Pusimos un refuerzo ahí abajo. Agarrado quedó agarrado. Ahora tenemos que salir a la ruta y ver si se la banca. Hay que seguir cerrando todo. Qué tool, qué laburo, eh. Madre. ¿Qué estamos haciendo, abuelito?
Y vamos a recuperar una chapa que era del bondi, donde abrimos la puerta, que es bien gruesa y está en buenas condiciones, de lisa. Hay muchos amigos ahí que me dicen, qué bueno que saben soldar chapa, abuelito, me están diciendo. Esto es como una trampa, porque miren lo que es la chapa. ¿Cuánto mide? Como 2,5 milímetros. Es chapa que parece caño. Vamos, reciclando. ¿Qué cosa? No sé si son los carbones. ¿Y por qué va a tener un ruido Sí, raro? porque cuando no apoyan bien es como que... Ah, bien el ruido. Bueno, laburo terminado. Un espectáculo. Un espectáculo esta parte. Quedó 1 kilo y 2 pancitos, ¿no es cierto, Pipo? Sí. Interesante. Mira, encontré algo interesante. ¿Qué encontraste interesante? Algo acá. A ver, ¿qué es eso? ¿Enterrado hace cuántos millones de años? Uy, baby, ¿cuántos cuarzos? Bueno, vamos a subir con cuidado porque no hay escalón. Y acá estamos con el abuelito. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Callate, abuelito. Que labura. El que se tira abajo, ¿quién es? El único que labura. Bueno, a ver, ilumina un poco. ¿Ves? El tapón es que vos ves abajo es acá. Acá está todo así, como se ve. Y esto, que ahora patina acá, como se ve, que patina acá, va ahí y esto va acá. Pero No, no coincide, ese agujero, no coincide, no coincide. más o menos con este pituto que no sé qué es, que de golpe sería otro sistema, el acelerador. Los agujeros aquellos son de la calefacción. Estos son de la calefacción. Bueno, cuestión es que está todo. Vamos a tener que parchar. Y ahí va a ser la cuestión por etapas, porque un solo parche, como habíamos pensado, es meterse en un quilombo. Así que No se bueno. puede sacar esto, está el acelerador que no hay que tocarlo, según dijeron. Y bueno, no sé, se hará. Porque aparte meter la máquina acá adentro con 2 pedales. Y no sé, habría que ver, capaz que el pedal se puede desmontar, el pedal de freno y de embrague. Bueno, cortamos y después vemos qué hacemos. Bueno, logramos sacar toda la mugre. Todo esto es como un vinilo reseco, está todo pegado para poder ver en qué situación está la chapa. Acá está bastante feo, por suerte atrás no, atrás está bien. Así que lo que vamos a hacer es parchar, vamos a parchar donde estén agujereadas. Acá hay un agujero que llega
casi hasta donde está el tornillo cortado. Entonces bueno, vamos a tratar de hacer un corte, no sé eso cómo lo vamos a hacer, pero vamos a tratar de hacer un corte para sacar todo esto que está feo. Y acá vamos a limpiar y parchar y pintar para que esto se mantenga. Qué quilombo, Bueno, muy maltratada la pajaraca, ¿no es? Bueno, en realidad no sé, viene gente y la ve y te dice, no, esto está, yo he visto bondis que están hechos mierda. Pero bueno, cuando vos compras un vehículo lo que querés es que esté mejor. Así que después de haber hecho como una catarsis, o una catarsis no, una crisis de que me hubiera comprado otro vehículo, otro bondi, que si tenía plata me compraba otro. Bueno, ahora vamos a arreglar este y todo va a quedar para la anécdota. Y después nos haremos los cancheros, ¿no es cierto, abuelito? Todas las cosas que hicimos. ¿O qué pensás, abuelito? Y seguimos laburando. Sistema neumático de las puertas. Así estaba. Esto de las puertas traseras. Pero estaban así. Y el de las puertas delanteras con mucho mimo. ¡Wow! ¡Qué tool! ¡Qué tool! ¡Un espectáculo! Dándole masa. Mientras el abuelito que se quiere encargar de cortar los parches. Bueno, mientras el abuelito se quiere encargar ahí, porque se tiene ganas de encargarse de cortar los parches en el piso de la parte de adelante del conductor, o igual ya no queda mucho tiempo de laburo por la hora. Yo si no me ponía a hacer algo estaba el Pepe, así que me saqué los sistemas, lo limpié, quedó 1 kilo y 2 pancitos. La puerta delante al final parece que la vamos a dejar tal cual la tiene el colectivo. Lo que vamos a tratar de hacer es ver de cómo lograr que sea más hermética, ¿no? O sea, que no haya tanto, que no corra tanto aire, que no sea tan... Así que bueno, vamos a pensar un poco y lo vamos a lograr. Entonces yo digo, hacemos así, 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 a ras. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Vamos A hacer el a marco. proceder a reparar, hay que completar acá a este nivel para armar el marco de la futura puerta. Entonces estamos preparando con anestesia. Dale, abuelito. Bueno, acá está el perfil que vamos a usar, que también este es el que vamos a usar para encuadrar las chapas, hacer como el encuadre de las ventanas. Esa ventana que falta ahí no va a ir más, va a estar ciega. Y con este mismo perfil, que es de 4x2, vamos a hacer como una estructura en cruz para que la chapa no vibre. Así que bueno, vamos a arrancar con todo esto del marco para terminar, porque está ahí medio por la mitad. Y una vez que terminemos el marco, bueno, ya podemos empezar a pensar cómo vamos a hacer la puerta.
Sacamos toda esa chapa. Ahí está la puerta. Ahí está la chapa. Porque calculamos que va a ser muchísimo más fácil empezar con las bauleras, con el espacio ahí liberado. Y sacando chapa, ¿qué descubrimos, abuelito? Está podrido. Está podrido. Así que vamos a cortar y vamos a chapar. Y todo lo que hacemos cuando está podrido. Rock and roll de la pajaraca, que no sabemos qué onda. Pelotudeces, pues la verdad, que pavada. Más que eso no hemos encontrado, pavada. Pero las pavadas te hacen perder un montón de tiempo. Ah, y una cosa que me olvidé es que ya está puesto lo que hizo que todo esto estuviera al nivel que tenía que estar. El marco de la puerta. De este lado el que pusimos y de este otro lado el nuevito. Está quedando pipí cucú. Y acá está la estructura de la primer baulera. ¡Vamos!